Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#. Muchos de vosotros me venís preguntando en los últimos vídeos cuándo vamos a comenzar a realizar aplicaciones interesantes con este lenguaje, aplicaciones que conecten con bases de datos, aplicaciones gráficas que podamos manejar pues a través de una interfaz de usuario, a través de ventanas, botones, menús desplegables. Bueno, pues ya os anticipo que queda poco para que comencemos a crear aplicaciones de ese tipo en C#. Por supuesto las vamos a hacer, pero antes de eso no nos queda más remedio que aprender. Cuanta más sintaxis de este lenguaje C#, mejor. Y en este vídeo pues vamos a abordar un nuevo concepto de este lenguaje de programación, que es el concepto de destructores. Vamos a ver qué es exactamente un destructor, para qué sirve y cuál es su sintaxis. En programación, si hablamos del término destructor, tenemos que tener en cuenta otro concepto, que es el concepto de garbage collection. ¿Esto qué es? Bueno, pues traducido quiere decir recolector de basura. No sé si recordáis hace un par de vídeos o tres que os hablé que la memoria de un ordenador está dividida como en dos partes, ¿no? La memoria stack y la memoria heap. Y también mencionamos que cuando nosotros creamos un objeto en C#, y no solo en C#, en otros lenguajes también, el proceso interno es el mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando creamos un objeto de tipo empleado, cuando utilizamos la instrucción newEmpleado, internamente lo que está ocurriendo en la memoria del ordenador es que se reserva un espacio en la memoria heap, un espacio para almacenar ese objeto, en este ejemplo, ese objeto de tipo empleado. Y cuando nosotros utilizamos la instrucción empleado1, por ejemplo, lo que ocurre internamente es que se está reservando un espacio en la memoria stack del ordenador donde se almacena esa referencia empleado1, ese puntero que lo que hace es apuntar a la posición donde se encuentra ese objeto empleado en la memoria heap. Es decir, por un lado tenemos el objeto propiamente dicho y por otro lado tenemos un puntero o referencia que se almacena en el stack. Cuando nosotros en una aplicación o programa pues vamos creando más y más objetos de la misma forma, por ejemplo empleado2 igual a newEmpleado, pues el proceso se repite. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues como os podéis imaginar, a pesar de que los ordenadores cada vez son más potentes y vienen con más capacidad de disco, más memoria RAM, más procesador, etc., los recursos de un ordenador no son ilimitados. De tal forma que si no ocurriese nada por detrás y vamos creando objetos y más objetos y más objetos, llegaría un momento en el cual la memoria heap del ordenador quedaría saturada, ¿no? Estaría completamente ocupada por los diferentes objetos que hemos ido creando. Es por esto que en todo lenguaje existe lo que se llama recolector de basura, que no es ni más ni menos que mirar aquellos objetos que ya no se van a utilizar. Por ejemplo, cuando una referencia o un puntero queda fuera del alcance. Imaginaos, creamos un objeto o una referencia a un objeto dentro de un método y fuera de ese método pues no lo utilizamos más. Bien, pues el recolector de basura lo que hace es detectar cuando un recurso que está ocupando un espacio en la memoria ya no se va a utilizar por el motivo que sea y elimina ese recurso. Esto es lo que hace el recolector de basura. Examinar de nuestro código de programación de nuestra aplicación qué recursos ya no estamos utilizando para ir eliminándolos. Y al eliminarlos, el espacio que ocupaban en el heap queda libre para que podamos seguir almacenando nuevos objetos. En algunos lenguajes de programación, sobre todo los lenguajes de programación antiguos, no solo los antiguos, pero sobre todo, este recolector de basura, el garbage collection, no es automático. Es decir, el programador se tiene que ocupar de ir liberando estos recursos de forma manual. Esto es tremendamente engorroso. Además ocasiona muchísimos fallos. Es facilísimo que un programador se olvide de eliminar un recurso en concreto o varios recursos. Con lo cual, a pesar de que no utilizas determinados objetos o recursos, están ocupando un espacio en la memoria. De tal forma que los lenguajes de programación modernos, como C#, como Java y muchos otros, este garbage collection es automático. Es el propio lenguaje de programación el que se encarga de ir examinando aquellos recursos que no estamos utilizando en un momento determinado de nuestra aplicación para eliminarlos de la memoria y de esta forma ir liberando recursos a medida que los vamos consumiendo por otro lado, ¿no? Para que la memoria heap no llegue a saturarse nunca. Más que el lenguaje de programación, quien se encarga de hacer esto es el runtime de cada lenguaje de programación. Bien,
Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el concepto de destructor, que es el que nos interesa en este vídeo? Bueno, pues tiene mucho que ver porque un método destructor se encarga de ejecutar un código cuando se elimina un recurso de la memoria por parte del garbage collection, por parte del recolector de basura. En general, siempre que eliminamos, o que mejor dicho, el recolector de basura elimina un recurso, también elimina todo aquello que está relacionado con ese recurso. Lo que ocurre es que hay ocasiones en las que esa eliminación de recursos asociados no es inmediata. Y el programador se quiere asegurar de que ese recurso asociado se elimina justo cuando el recolector de basura elimina el recurso, ¿no? Y es ahí donde entra en juego el destructor. Sería lo contrario que un constructor, ¿no? Ejemplos en los que esto se puede aplicar, pues por ejemplo con conexiones de bases de datos. Cuando una conexión con una base de datos ya no es necesaria, pues podemos cerrarla dentro del destructor. También, por ejemplo, cuando tenemos que cerrar un string de datos, que todavía no sabemos lo que es, aquellos que habéis hecho otros cursos conmigo sí, pero en este curso todavía no hemos llegado a ver strings de datos. Bueno, pues cuando estamos manejando un string de datos, por ejemplo, manipulando ficheros externos, leyendo ficheros externos, bueno, pues cuando ya no necesitamos ese fichero externo, cerrar el string de datos, con la eliminación de objetos que pertenecen a colecciones que ya no eliminamos y en algunas otras circunstancias. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, simplemente para ver cuál es la sintaxis de un destructor. Por ejemplo, cuando intentamos leer un fichero externo, cómo cerrar ese string de datos. Y así aprendemos dos cosas. Vamos a aprender cuál es la sintaxis de un destructor, que es realmente sencillo, ya lo veréis. Y ya que estamos, pues aprendemos también a cómo leer la información que se almacena, por ejemplo, en un fichero de texto utilizando C#. Así que vamos a ello. Antes de nada, pues fijaos lo que tengo aquí en mi disco local C, directamente en C. Tengo un fichero txt, más sencillo no puede ser, que si lo abro dice: hola alumnos, somos los mejores, 2 líneas de texto. Vamos a crear un programa en C# que haga una lectura del interior de este archivo de texto. No me voy a detener mucho en la explicación de cada clase o cada método que vamos a utilizar, porque más adelante en el curso vamos a manejar streams de datos. Lo único que me interesa de este vídeo es que veáis la sintaxis de un destructor, nada más. Así que he creado un proyecto nuevo, al cual he llamado destructores, y lo que voy a hacer en este proyecto pues va a ser crear, en primer lugar, a continuación de la clase principal, una clase que se va a encargar de manejar estos archivos externos, ¿no? Así que class, ¿cómo puedo llamar a esta clase? Pues manejo archivos, por ejemplo. Abrimos la llave y ahora pues vamos a declarar todas aquellas variables que necesitemos. Como vamos a manejar un flujo de datos, lo que se denomina un stream de datos, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo stringReader, al cual voy a llamar, por ejemplo, archivo, y lo inicio en nulo. Después ya lo iniciaré en otro valor diferente. Visual Studio marca error porque esta clase stringReader pertenece a un paquete que todavía no estamos utilizando, que es el paquete system.io, pero si dejamos el ratón quieto y le decimos mostrar posibles correcciones, pues aquí lo tenemos ya, ¿no? Si le decimos using system.io, pues directamente Visual Studio nos lo escribe el paquete, lo importa y ya reconoce la clase. Hecho esto, a continuación voy a utilizar una variable contador de tipo entero que inicio en 0 y después voy a crear una variable de tipo string a la que voy a llamar línea. Y ahora pues viene el constructor de esta clase, así que ya sabéis, public, nombre, pues manejo archivos. Abrimos la llave del constructor y este constructor pues va a hacer prácticamente todo el trabajo, ¿no? Vamos a decir aquí que archivo, que valía en principio null, va a ser igual a new string reader. Y fijaos, aquí es cuando estamos almacenando ya directamente en el heap pues este objeto, ¿no? Es aquí donde consumimos recursos. Y como parámetros de este método pues vamos a poner aquí lo siguiente. Arroba, comillas y la ruta donde se encuentra el archivo. En mi caso, como habéis podido ver, lo tengo directamente en C. Así que texto, que es el nombre del archivo, con su extensión, y a continuación punto y coma. Así de fácil es crear un string de datos. Una vez que hemos abierto la conexión, ese flujo de datos con el archivo externo, se trata de leer la información que hay en ese archivo. Y para ello vamos a utilizar un condicional while, en el que le vamos a decir lo siguiente. La línea, en línea, vamos a almacenar pues cada una de las líneas que tenga ese archivo. Y para ello utilizamos el método readLine.
Y ahora vamos a decirle, antes del último paréntesis de cierre del while, mientras esto sea diferente de nulo, o lo que es lo mismo, le estamos diciendo mientras haya texto en ese archivo, con esta instrucción, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues abrimos la llave del while y aquí le vamos a decir un console writeLine de línea, es decir, vete leyendo vete imprimiendo, mejor dicho, las líneas que has ido leyendo del archivo externo para que lo imprima en consola. Y aquí incrementamos la variable contador. Y ahora, pues, a continuación de este constructor, vamos a crear otro método, pero esto tiene poca utilidad, ¿no? De tipo void, que nos lance un mensaje y que nos diga, pues, cuántas líneas tiene... esto simplemente es por completar un poco el programa. Cuántas líneas tiene ese archivo de texto, ¿no? Vamos a decirle aquí, por ejemplo, hay... pues las líneas que tenga, ¿no? Líneas, por ejemplo, ¿no? Y ahora aquí, como segundo parámetro, la variable contador. Y es ahora donde vendría el método destructor, perdón, el método destructor. Fijaos que aquí lo que hemos hecho ha sido abrir un flujo de datos, es decir, hay una conexión abierta entre nuestra aplicación y nuestro sistema de archivos para que pueda leer en esta ruta el archivo de texto que tenemos ahí. Esa conexión, ese flujo de datos, debe ser cerrado porque si no lo cierras está consumiendo recursos. Y además de consumir recursos, si este programa lo complicáramos un poco más leyendo otros archivos, puede ser que tuviéramos un problema. Así que siempre es aconsejable, una vez que ya has terminado de leer el archivo, cerrar ese stream de datos, ¿no? Y nos vendría muy bien un destructor para hacer esto. ¿Cuál es la sintaxis de un método destructor en Sysar? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es utilizar esta tilde. No sé si la apreciáis bien. Para escribir esta tilde en mi teclado, que es un teclado español tradicional, he utilizado la tecla Alt y manteniendo la tecla Alt pulsada he tecleado el número 126 en el teclado numérico. No sé si en otros teclados, sinceramente no lo sé, lo podéis buscar en Google si queréis, español México, español Colombia o el español que sea, la combinación es diferente. Puede ser que en vuestro teclado tengáis en alguna tecla esa tilde. Yo es que no la tengo, ¿no? La he tenido que sacar así. Bueno, pues después de haber escrito esa tilde, que es indispensable para crear un método destructor, a continuación, pues viene lo he escrito mal, el nombre del destructor, que es igual que el constructor, pero en este caso es destructor. Es decir, si la clase se llama manejo archivos, el destructor se tiene que llamar también manejo archivos. Y es aquí donde iría el código que queremos que se ejecute cuando el garbage collection pues está eliminando ese recurso. Y aquí pues podríamos hacer lo siguiente, archivo.close, para cerrar el flujo de datos, el stream de datos. Dentro de un destructor, pues aquí hemos cerrado el flujo de datos. Si hubiéramos conectado, por ejemplo, con una base de datos, vendría la instrucción para cerrar la conexión con la base de datos. O la instrucción para eliminar los objetos que tengamos dentro de una colección. En fin, todo aquello que quieres que se ejecute inmediatamente después de haber eliminado el recolector de basuras el recurso correspondiente. Y ya está, no hay más. Es así de sencilla la sintaxis de un destructor. Lo único que tendríamos que hacer ahora es ir al método main, instanciar esta clase, manejo archivos, por ejemplo, mi archivo igual a new manejo archivos. Y ahora pues vamos a utilizar mi archivo.mensaje, ¿no? El método que hemos creado hace un instante. Esto funciona. Si guardo cambios y pulso control F5, pues fijaos como en consola aparecen los mensajes. Bueno, primero las dos líneas de texto que tenemos en el fichero y después el texto que nos debía devolver o que debía ejecutar, mejor dicho, el método mensaje. Mensaje era de tipo void, ¿no? Y hay dos líneas de texto. Bueno, pues ya está. Así de sencillo es. Para terminar, una serie de cosas a tener en cuenta cuando manejamos destructores en Sysar. Los destructores solo se usan en clases, es decir, ni en tipos enumerados ni en strut, como vimos en vídeos anteriores. Cada clase solamente puede tener un destructor. Los destructores no se heredan ni se sobrecargan. Los destructores no se llaman, son invocados automáticamente. Y los destructores no tienen ni modificadores de acceso ni parámetros.
Y no hay una regla escrita al respecto, pero sí que es cierto que si echáis un vistazo por ahí a libros de programación en C# y tutoriales más o menos decentes, veréis que las recomendaciones que hacen es no utilizar en la medida de lo posible los destructores, porque complican la sintaxis del código y además es muy fácil que elimines algo que te hace falta, ¿no? Es decir, que dejes actuar al garbage collection y que solamente utilices el destructor cuando tienes muy claro el recurso que quieres liberar de forma inmediata y que ese recurso no tiene asociados objetos, cosas, recursos que no controlas. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.